Buen día. Vamos a realizar algunos ejercicios en cuanto al tema de potencial vectorial. En las clases anteriores pues habíamos hecho la definición del potencial vectorial para todas las simetrías, ¿verdad? Para distribuciones con corriente volumétrica, superficial o filamentos de corriente, incluso para cargas puntuales. Veamos este ejercicio 16.3. Una inducción determinada tiene la forma B igual a ese vector que se muestra ahí, tiene tres componentes X, Y, Z, está en coordenadas cartesianas, donde las constantes alfa y beta que se muestran en dicha ecuación, tal como mencioné, pues son constantes. Hay que encontrar la forma más general posible para la función f de x, y y z, y hay que encontrar la densidad de corriente J, esa es la densidad volumétrica, y verificar que corresponde a una distribución de corriente constante. Muy bien. Hemos hecho el desarrollo, ¿verdad? Ya sabemos las condiciones y el origen de el vector de inducción magnética. En la clase anterior, pues, nos fijamos como objetivo saber el comportamiento de dicha inducción ante la aplicación de rotacionales y divergencias. Llegando a la conclusión que el rotacional de B es igual a mi sub 0 por J, así se está relacionando B con la densidad volumétrica de corriente. Y por otro lado, llegamos a la conclusión que la divergencia de B es igual a 0, ¿verdad? Porque esto reafirmaba la existencia de imanes con sus dos polos, ¿verdad? Es decir, que no existen los monopolos magnéticos. Entonces, primero vamos a utilizar esa condición que acabamos de mencionar. Siendo la divergencia de B igual a 0, entonces vamos a aplicarle la divergencia en coordenadas cartesianas a este vector B que ya tenemos. Entonces esto quedaría la derivada de la componente X respecto de X, cuyo valor es alfa, la derivada de X es 1, ¿verdad? Alfa sobre Y cuadrado. De igual forma, la divergencia de la componente Y de B respecto de Y. Sustituimos el valor y esa derivada es beta sobre X cuadrado más una función X, Y, Z que la vamos a derivar respecto de Z. Entonces, como es una función que no conocemos, pues simplemente le anteponemos el operador, ¿no? En este caso la derivada parcial respecto de Z. Esto debe ser igual a 0 por la condición de la divergencia de B. Entonces aquí vamos a encontrar una expresión para esta función f. Despejamos para f, estos términos pasan a restar. Y noten que aquí nos queda una ecuación diferencial que podemos resolver por separación de variables, ¿verdad? Entonces integro respecto de z del lado izquierdo, integro respecto de z del lado derecho. Notando algo, que como esta derivada es parcial, ¿ya? A mí lo que me interesa es que al derivar nuevamente esa función respecto de z, este término que le voy a colocar como la suma de una constante, ¿verdad? En un procedimiento normal de antiderivación, pues se haga 0. Notando entonces eso, esto perfectamente puede ser una función de x y de y. Nuevamente, ¿verdad? Si derivo esto respecto de z, esto, aunque sea una función de x y de y, pero si lo derivo respecto de z, esto se va a hacer 0. ¿Ya? Esa es la importancia del operador de la derivada parcial en esa expresión. Bueno, como ya tenemos esa expresión para esa función f, pues la sustituimos en el valor de la inducción magnética B y ya tenemos una forma más específica para el vector cuya componente X, Y y Z se muestra en esta lámina. Ahora necesitamos encontrar la densidad volumétrica de corriente. Esa densidad volumétrica de corriente, pues la voy a obtener de la condición del rotacional para B.
paso a dividir esta constante mi sub 0, aplico el rotacional a esta expresión que ya obtuvimos y eso me da J. Entonces, rotacional de B, aquí lo hicimos en coordenadas cartesianas, recordando la simetría matricial, ¿no? Elimino la primera fila, la primera columna y hacemos el producto cruzado de los términos que quedan, llegando a la conclusión que ese vector J es igual a esta expresión que se ve en la parte inferior de esta pantalla. Noten que ese vector J tiene componente X, componente Y y componente Z, ¿verdad? Y para terminar, pues necesitamos verificar que esta simetría de esta inducción o de esta densidad volumétrica de corriente corresponde a una corriente estacionaria. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, dado que ya conocemos este vector J, entonces apliquemos una divergencia a ese vector J. Entonces, ¿qué vamos a tener al aplicar la divergencia? Pues la derivada de la componente X respecto de X de J, ¿verdad? Pero noten que la componente X de J depende de Z y de Y y de la función G, ¿verdad? Y de la función G. Entonces, lo que va a suceder es que al derivar de la función G, derivada de Y. Ahora, al aplicarle esta divergencia, nos damos cuenta que estas derivadas parciales se van a hacer cero. La derivada parcial de la componente X respecto de X, la componente Y respecto de Y y la componente Z respecto de Z son cero. Y la divergencia de J, pues recuerden que es la corriente por unidad de área. Entonces, si la divergencia es cero para J, entonces se llega a la conclusión de que la corriente es una constante, ¿verdad? La corriente que está originando dicha inducción. Este es el ejercicio 16.8. Una circunferencia de radio A está sobre el plano XY, como se muestra en esta figura. Tiene su centro en el origen y hay una corriente I que recorre en el sentido en el que aumenta el valor polar de phi, es decir, en el sentido contrario a las manecillas de reloj sería encontrar una expresión para A, es decir, para el potencial vectorial, producido en un punto cualquiera, X, Y, Z. Hay que escribirlo en función de sus coordenadas rectangulares y expresarlo como un integral con respecto a phi primada. Phi primada, pues recuerden que es una variable que depende del circuito fuente. No evaluar la integral, esta es una sugerencia, y posteriormente vamos a suponer que el punto de campo está sobre el eje Z, es decir, este punto P lo vamos a ir moviendo hasta hacerlo coincidir con el punto Z. Hasta en ese momento vamos a evaluar la integral y vamos a encontrar A. Y vamos también a encontrar las expresiones integrales para las componentes de B y demostrar que si el punto de campo se encuentra sobre el eje Z, se obtiene 14.18. Es decir, 14.18 es la expresión para la inducción magnética debida a esta espira, ¿verdad? A lo largo del eje Z. Un ejercicio que habíamos abordado anteriormente. Muy bien. Para A, vector A es mi sub 0 sobre 4pi, integral sobre la trayectoria cerrada de I de ds sobre R. I de ds, para este elemento de ds sería A diferencial de phi en la dirección de phi, como se muestra aquí. El punto R', es decir, un vector que me ubique un elemento diferencial de fuente, tendría coordenadas A en la dirección de ρ, siendo ρ igual a coseno de phi primada en la dirección de X y seno de phi primada en la dirección de Y. R entonces sería el vector de posición relativa, R menos R', entonces sería X menos la componente X de R primado, X menos A coseno de coseno primado en la dirección X, más Y menos A seno de phi primado en la dirección de Y, más Z en la dirección de Z.
La norma de esto, pues son las componentes elevadas al cuadrado, ¿verdad? Y le sacamos raíz a este término, tenemos la norma para R. Bueno, hay que hacer la sustitución I por D de S primado en el numerador y para la norma de R en el denominador. Eso aparece en esta expresión. Bueno, ya tenemos la expresión para, si nosotros queremos resolver completamente para el potencial vectorial, pues resolvemos esta integral, ¿verdad? Que se evalúa respecto de phi, en donde phi corre pues de 0 a 2pi. Pero en este caso vamos a seguir las instrucciones del enunciado. Necesitamos ahora encontrar la inducción magnética. La inducción magnética pues es el rotacional de este campo A que tenemos aquí. Entonces, utilizando las coordenadas cartesianas, así como tenemos desarrollado este potencial escalar, pues aplicamos dicho rotacional a esta función, notando que tenemos solamente componentes X y Y. La componente Z pues no apareció, la componente Z es 0, 0 y 0. Entonces eso simplifica un poco más porque al sustituir aquí el valor de A sub Y, la componente Y para el potencial vectorial, y derivar eso respecto de Z y multiplicarlo por menos 1 me va a dar la componente X del campo. Eso es lo que hemos hecho aquí. Derivamos respecto de Z. Pero recuerden que esta derivada parcial respecto de Z está actuando sobre variables sin primar, mientras que este operador integra sobre variables primadas, sobre phi primada específicamente. Así que podemos anteponer este operador parcial de la derivada para que corra respecto a este Z que aparece aquí. Bueno, pasamos esta función al numerador, bajamos la potencia que es menos 1/2, ¿verdad? Y derivamos el argumento que en este caso es 2Z. Le restamos 1 a la función, así que esto al pasar al numerador quedó R a la menos 1/2, ¿verdad? Al restarle 1 queda R a la menos 3/2, pasando eso nuevamente al denominador. Aquí se muestra este vector R, la norma de R elevado al cubo. Este es el valor de esta expresión a la 3/2. Muy bien. Ya tenemos esa componente X. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, ese punto P que estaba con coordenadas X, Y y Z, lo vamos a comenzar a mover hacia una línea sobre el eje Z, de tal manera que el valor de X y el valor de Y va a ser 0. Entonces, cuando se sustituye aquí este valor 0 y 0, noten que al final esto se va a cancelar, ¿verdad? En el denominador quedaría A cuadrado más Z cuadrado, porque coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi es una identidad, es 1, y queda esta integral que se ha simplificado mucho sobre el coseno de phi. Bueno, como esto se va a evaluar de 0 a 2pi, esta integral evaluada es 0. Lo mismo sucede para la componente Y. Nuevamente, A sub Z es 0, la componente Y del campo, perdón. La componente Z del potencial es 0, y vamos a trabajar ahora con la componente X del potencial vectorial. Hacemos un procedimiento similar al del procedimiento anterior. Subimos esto al numerador, ¿verdad? Bajamos la potencia, restamos 1 y derivamos el argumento. Y llegamos a esta expresión. Ahora esta función, ¿verdad? Está en función del seno de phi. Nuevamente movemos este punto P hacia un punto sobre el eje Z, de tal manera que este X y este Y vale 0, y queda una expresión como la anterior, con una diferencia, ¿verdad? Que ahora es un seno. Pero de igual forma, al integrar esa función seno de 0 a 2pi, eso es 0. Entonces la componente Y en el punto sobre el eje Z se cancela, es 0. Veamos qué sucede con la componente Z de la inducción magnética. Tenemos que eso sería igual al negativo la derivada de la componente X del potencial vectorial respecto de Y. Bueno, sustituimos el valor, lo mismo, colocamos esto en el numerador, bajamos la potencia, restamos 1, pero ahora este operador es respecto de Y. Entonces, al derivar respecto de Y, ahora la derivada del argumento sería 2, copiamos la función que es Y menos A seno de phi, le restamos 1, 2 menos 1 es 1, queda esta expresión. Ahora cambió, ¿verdad? Porque como el operador corrió respecto a Y, ahora el numerador ya no quedó un seno, ya no se va a cancelar esta integral al evaluar de 0 a 2pi, de hecho quedó un seno cuadrado. Y al evaluar para X igual a 0, Y igual a 0,
y para un valor arbitrario de z, entonces queda este seno cuadrado. Al evaluarlo, este seno cuadrado de 0 a 2pi, queda esta expresión, que después de hacer algunas simplificaciones, algunas cancelaciones de términos, queda mu sub 0 por i por a cuadrado sobre 4 por a cuadrado más 7 cuadrado en el denominador, todo eso elevado a las 3 medios. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la inducción magnética correspondiente a la componente Z. Las otras dos componentes son 0. Y esta expresión es la misma a la cual habíamos llegado cuando le aplicábamos directamente la ley de Biot-Savart a dicha espira. Otro ejercicio, 16.13. Encontrar el potencial vectorial para los cilindros coaxiales con corrientes iguales y opuestas, que se describen en el ejercicio 15.7. Expresar la respuesta en función de el potencial vectorial en el origen, el valor sobre el eje. Si fuera posible, dice, hacer que este potencial vectorial sea 0 fuera del cilindro exterior y encontrar el valor de A sub 0 que corresponde. Muy bien. Para no comenzar desde 0, este ejercicio 15.7 también lo habíamos abordado anteriormente y utilizando la forma integral de la ley de Ampère, pues se había encontrado estas inducciones magnéticas, ¿verdad?, para las diferentes regiones, para R menor que A, para la región entre A y B, entre B y C, y para ρ mayor que C, la inducción era 0. Vamos a utilizar estos resultados previamente obtenidos para encontrar el valor de A. Notando que, veamos, la inducción magnética tiene dirección de phi, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos este barrido, recuerden que este phi está relacionado con un X unitario y un Y unitario, o sea que este phi, este potencial, esta inducción magnética, está haciendo un barrido en el plano XY, ¿ya? Ahora, como el rotacional de A es igual a B, quiere decir que este vector A debe de ser perpendicular al plano que está formando este. Si este está trabajando en el plano XY, pues el vector perpendicular es Z, ¿no? Llegamos a la conclusión que el potencial vectorial es una función que está apuntando en la dirección Z. Es una función que está apuntando en la misma dirección en la cual fluye la corriente. Si tomamos la expresión 1623, en donde planteábamos nosotros el flujo magnético en función de la inducción magnética y los elementos diferenciales de área por una superficie abierta, pero posteriormente un desarrollo que nos llevaba al teorema de Stokes también facilitó, ¿verdad?, expresar este flujo en función del potencial vectorial y una trayectoria a lo largo de una trayectoria de un circuito cerrado. Entonces vamos a utilizar estos dos extremos para resolver este problema, dado que ya conocemos B de este lado. Muy bien, aquí tenemos una vista diferente, ¿verdad?, para el cable coaxial. Este que se muestra sobre el eje Z sería el conductor cilíndrico interno de radio A, y este que se muestra sombreado a la izquierda y a la derecha del eje Z, pues sería el segundo conductor, ¿verdad?, cuyo radio interno es B y radio externo es C. Noten que ahora hemos cambiado aquí las trayectorias, hemos elegido trayectorias rectangulares, ¿verdad?, dado que como phi está dando, como la inducción magnética está en la dirección de phi, entonces en las regiones, por ejemplo, a la derecha de este eje Z, ese vector de inducción estaría entrando a la pantalla y aquí estaría saliendo, a la izquierda del eje Z estaría saliendo. Entonces voy a evaluar el potencial A, potencial escalar A, a lo largo de estas trayectorias cerradas que tienen 4 lados, son trayectorias rectangulares. Esta que va en la dirección de L, en la dirección de Z, tiene una longitud L en la dirección de Z. Aquí colóquenle, si ustedes quieren, un valor omega, ¿verdad?, en la dirección de ρ, y este otro segmento tiene distancia L en la dirección de menos Z. Pero estos dos segmentos que son perpendiculares al eje Z, pues no van a contribuir, porque cuando hagamos el producto punto AZ y este va a tener dirección ρ, pues estos dos segmentos
eliminarían, ¿verdad?, las contribuciones. De tal manera que al final solo evalúo en este segmento A en el origen por L, menos A una distancia ρ también multiplicado por L. ¿Por qué menos? Porque ahora el elemento diferencial de trayectoria aquí está apuntando en la dirección menos z y el vector A está apuntando en la dirección opuesta. Entonces el producto punto aquí, en este caso, representa el producto de dos vectores antiparalelos. Muy bien, por otro lado, el flujo es igual a B diferencial de A de esta superficie abierta. ¿Cuál es el área de esto? Bueno, esto es un rectángulo cuya longitud es L y grosor es omega, ¿no? Entonces, B lo sustituyo por el valor correspondiente a esta región, mu sub 0 I sobre 2pi por A cuadrado, por el elemento diferencial de área. ¿Cuál es el área de esto? Pues es L por el elemento diferencial de ρ. Es esto. Evaluamos desde 0 hasta ρ, es decir, para el pequeño rectángulo interno que se ve en esta lámina. Y ya tenemos esta expresión. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, evaluemos el potencial específicamente aquí en la frontera, cuando lleguemos a la superficie exterior del cilindro de radio A. Aquí. Despejamos para a una distancia ρ, evaluamos para ρ igual a y tenemos que el potencial justo en la frontera es igual al potencial en el centro menos mu sub 0 I sobre 4pi, ¿verdad? En donde al evaluar ρ igual a este A cuadrado se ha cancelado en el numerador y en el denominador. Bueno, vamos a trabajar ahora la segunda región, es decir, esta región en donde estamos entre ρ igual a entre A y B. Entre A y B. Bueno, para la región entre A y B, de forma similar, el rectángulo que tomamos, en dos de sus lados este producto punto es perpendicular y en dos no lo es, en uno es paralelo, en el otro es antiparalelo. Sale este signo menos. Evaluamos B para esa región, mu sub 0 I sobre 2pi por ρ, de acuerdo a lo que teníamos al inicio de esta lámina, aquí, para esta región, mu sub 0 I sobre 2pi por ρ. Bueno, se sustituyó. Diferencial de A es el área del pequeño rectángulo, cuya altura es L y grosor es D de ρ. Se evalúa, ahora tenemos un d de ρ sobre ρ, que es, al integral es un logaritmo natural. Evaluamos entre A y B y esta resta de logaritmos se puede relacionar como la división, ¿verdad? En el argumento de dicha función. Despejamos para el potencial a esa distancia ρ, sustituimos el valor del potencial en la superficie A de la lámina anterior y nuevamente este potencial vectorial quedó en función del potencial en el origen. Aquí quedaría ya de forma más simplificada. Noten que vamos arrastrando, ¿verdad?, este potencial vectorial en el origen. Para fines prácticos, eso todavía es una incógnita. Bueno, evaluamos justamente en el radio interno del segundo cilindro, es decir, para ρ igual a B, y obtenemos dicho valor. ¿Para qué nos va a servir este valor? Pues nos va a servir para el siguiente desarrollo, correspondiente a la región entre B y C. Hacemos lo mismo, aplicamos la expresión que relaciona A con la inducción magnética. Noten que ahora entre la región B y ρ, es decir, entre la región B y C, la inducción magnética estaba dada por esta expresión. Mu sub 0 I sobre 2pi por ρ, C cuadrado menos ρ cuadrado, todo sobre C cuadrado menos B cuadrado. Ese valor es el que apareció aquí. Por el diferencial de área, longitud, diferencial de ρ nuevamente, hacemos el desarrollo de esta expresión. Tenemos esto en función del potencial vectorial en la superficie B, pero aquí ya lo habíamos evaluado, lo sustituimos. Ahora tenemos
la expresión para el potencial vectorial en función nuevamente del potencial en el origen. Muy bien, ¿qué sucede en la región ρ mayor que C? Bueno, la inducción ahí es cero, ¿verdad? Porque las corrientes se cancelan, las corrientes correspondientes del conductor interno con las del conductor externo, y B es cero. Y si B es cero, lógicamente el potencial debería de ser cero. Bueno, esta condición la estamos imponiendo del enunciado. Aquí está, vamos a retroceder. Hacer que A sea cero fuera del cilindro exterior. Entonces, B es cero y necesitamos que A sea cero. Entonces vamos a evaluar esta expresión para C. Y al evaluar para C, pues esto debe ser cero. Eso fue lo que hicimos aquí. Evaluamos para ρ igual a C. Esto debe ser cero. Y noten que ahora vamos a despejar para A evaluada en el origen, teniendo esta expresión para A evaluada en el origen. Esta es la condición que debe de tener el potencial vectorial en el origen para que el potencial vectorial en el exterior de todo el sistema sea cero. Ahora, como ya conocemos esta condición podemos venir y completar las respuestas anteriores. Yo ya no hice eso, pero es cuestión de sustituir este A evaluado en cero aquí en esta expresión para A evaluado en la región entre B y C, en la región entre A y B, y en la región para ρ menor que A, esta otra expresión. Esta región para ρ menor que A. Y con eso pues se concluye el ejercicio. Ya había adelantado la lámina del final de la clase, pero bueno, ya con esto reforzamos un poco el tema de potencial vectorial. Estamos en el capítulo 16 y como siempre pues recomiendo hacer el resto de los ejercicios de este capítulo. Saludos.